Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un episodio más de Desarrollando en C. Y si en el vídeo anterior habíamos trabajado con variables, ahora vamos a seguir trabajando con variables y vamos a ver cómo podemos imprimirlas en pantalla, ¿vale? Para lo cual lo primero que voy a hacer es una especie de cálculo, que voy a llamar, pues yo qué sé, operando 1 es igual a 6000 y operando 2, con una coma por favor, es igual a 3500, ¿vale? Y ahora vamos a hacer pues su suma, que será operando 1 más operando 2, ¿vale? Es una asignación normal. Esto lo voy a hacer entero. ¿Por qué? Porque me da la gana. ¿Cómo podemos imprimir esto en la pantalla? Pues usando printf, al igual que antes, ¿vale? Cuando escribíamos cadenas en pantalla. Cargo mi archivo stdio, que es en el que está definido printf, y hago printf. ¿Y cómo le digo que me escriba en la pantalla eso? Pues vamos a usar una cosa que se conoce como placeholder, ¿vale? ¿Qué es un placeholder? En las sesiones anteriores habíamos dicho que printf era una función especial, que tenía un primer parámetro, que era la cadena que íbamos a escribir, pero que luego podía tener infinitos parámetros, o por lo menos múltiples, en los que escribíamos otras cosas, ¿vale? Aquí es donde entran en el juego los parámetros variables, porque en cada uno de esos parámetros vamos a escribir una variable que queramos escribir en pantalla, ¿vale? ¿Qué es un placeholder? Pues un placeholder es un código, ¿vale? Como por ejemplo este, que se escribe con normalidad dentro de la cadena. Por ejemplo, vamos a escribir la suma. La suma da como resultado, aquí es donde debe ir el número, así que vamos a escribir el placeholder, ¿vale? Y ponemos un punto y esto, ¿vale? El placeholder estaría aquí, y lo que va a hacer el printf es, va a decodificar esto, y cuando detecta el placeholder, va a sustituir este valor por la variable que haya en uno de los parámetros, ¿vale? ¿Qué quiere decir exactamente el placeholder? Pues a ver, el placeholder es un código que empieza con un símbolo de porcentaje, y que luego pues puede ser más complejo, pero que es tan simple como un carácter que indique de qué tipo vamos a escribir el dato. Hay muchos tipos que podemos escribir en la pantalla. Podemos usar una C para indicar que queremos escribir un carácter, o una D para indicar que queremos escribir un número entero, o una I para indicar lo mismo que con una D, o una F para indicar que vamos a escribir un número de coma flotante, o bien una S para indicar que vamos a escribir una cadena. También tenemos la P para escribir punteros, pero como por el momento no vamos a ver punteros, pues nos olvidamos de ello y ya lo veremos más adelante, ¿vale? Entonces, si yo digo que voy a escribir un número entero, lo que hago es escribir un placeholder que sea porcentaje de, ¿vale? Y ahora lo que hago es decirle cómo es la variable que queremos escribir en esa posición. Así que lo que hago es crear un segundo parámetro y poner ahí la suma, ¿vale? Que es la variable que hemos estado usando para sumar, ¿vale? Si yo esto lo compilo y lo ejecuto, como veis, lo que ocurre es lo siguiente. La suma da como resultado, el placeholder es sustituido por lo que haya en suma. ¿Cuánto vale suma? Pues operando 1 más operando 2, o lo que es lo mismo, 6000 más 3500, que en el caso vienen a ser 9500, ¿vale? Así que lo escribe ahí. ¿Cuántos placeholders podemos usar? Los que nos dé la gana, siempre que cumplamos una condición, y es que tiene que haber el mismo número de placeholders aquí y de variables en printf. O sea que si yo quisiera escribir de una manera completamente algebraica lo que acabo de hacer, podría hacerlo como placeholder de número más placeholder de número es igual a placeholder de número. Nueva línea y ya está. Como hay 3 placeholders, debo escribir 3 variables. Si yo hago simplemente esto, va a haber un error, ¿vale? Que los tenemos aquí. Faltan variables. Tiene que ser el mismo número, tiene que haber 3 aquí, pues tiene que haber 3 variables aquí. ¿Cuáles? Pues operando 1, operando 2 y suma, ¿vale? Se asignan de izquierda a derecha, o sea que el primer placeholder irá con la primera variable, el segundo placeholder irá con la segunda variable y el tercer placeholder irá con la tercera variable, ¿vale? Si esto lo compilamos y lo ejecutamos, como veis, pues se asigna cada uno con una variable. Tan simple como eso. Así que ya está, hemos escrito números. Vamos a ver ahora cómo escribir más cosas en variables, como en la pantalla, perdón, como por ejemplo variables de tipo carácter, letras o números de coma flotante. Lo vamos a ver a continuación. Una vez que hemos visto cómo se escriben cosas en pantalla y variables, podemos probar a escribir el resultado de una función nativa de C llamada sizeOf, que nos devuelve el número de bytes que mide cada tipo de datos.
Gracias a eso pues podemos solucionar el problema que vimos en esa sesión anterior, hace un par de sesiones, en la que hablábamos de los tipos de datos, según la cual pues podíamos no saber cuánto mide nuestro procesador un tipo de datos, ¿vale? Entonces voy a crear un programa rápido, así muy rápido, ¿vale? En el que voy a importar printf, y lo que voy a hacer es escribir el tipo char mide, y voy a poner aquí una variable, ¿vale? Un punto y un salto de línea. ¿Qué variable voy a escribir? Pues en realidad no voy a escribir una variable, sino la salida de una función que se llama sizeOf, ¿vale? La cual pues eso, nos devuelve el número de bytes que mide un tipo de datos, ¿vale? Si yo pongo sizeOfChar, pues me va a devolver cuántos bytes mide char. Y si esto lo multiplico por 8, me va a devolver el número de bits que mide, que es algo que yo prefiero más, ¿vale? Si esto lo hacemos para cada tipo de datos, pues podemos obtener esos valores. Entonces aquí vendrá el sort, aquí vendrá el int, el long, ¿vale? Voy a poner esos valores ya. Sort, int, long y long, ¿vale? Pongo aquí sort, int, long y long, ¿vale? Returno 0 y le voy a llamar variables.c porque no se me ocurre otro. Voy a compilarlo y de este modo pues puedo saber en mi ordenador cuánto miden en mi ordenador estos tipos de datos. Entonces, como veis en mi ordenador, pues el char mide 8 bits, el sort 16, el int 32, el long 32 y el long 64, pero como ya he dicho en anteriores episodios, esto depende tanto del procesador como del compilador como del sistema operativo, así que es posible que estos valores cambien de algún modo según el sistema que estéis usando. Simplemente eso, y ya está.